Bueno, alumnos, bienvenidos. Vamos a hablar hoy de farmacología de las patologías sanguíneas. Por supuesto que son cientos, solamente vamos a ver unas generalidades que son importantes que ustedes tengan en cuenta en cuanto al tratamiento de anemia e hipovitaminosis, las eritropoyetinas, por supuesto, cuando hay leucopenia, que se puede hacer con los factores de estimulantes de colonia, farmacología de la trombosis y de la hemostasia. Empezamos con un enfoque general sobre el tratamiento y el diagnóstico de las anemias. Para eso necesitamos saber los valores normales en adultos. Necesitan diferenciar cuando es una hemoglobina, un hematocrito y unos glóbulos rojos para mujeres y hombres, no es lo mismo, y dentro de las mujeres tienen que considerar a la mujer embarazada. Los índices hematimétricos nos sirven para clasificar las anemias, debido a que el volumen corpuscular medio del glóbulo rojo y la hemoglobina concentrada, la concentración de la hemoglobina corpuscular media no es lo mismo, y nos dan a conocer los diferentes tipos de anemia o deformaciones de los glóbulos rojos. Empezamos con el hierro. Es importante que sepan del metabolismo del hierro, que hay dos formas esenciales. Hay una fórmula esencial o funcional, que básicamente es el hierro funcionante, lo vamos a ver unido a la hemoglobina, a la mioglobina, interviniendo con las enzimas mitocondriales, el citocromo, etc. Y el hierro no esencial o de almacenamiento, que está más básicamente unido a la ferritina en el sistema retículo endotelial y en los hepatocitos. ¿Cuál es la importancia? Que una vez que se absorbe en el lumen intestinal, el hierro se dirige a la circulación, pero de ahí pasa a los depósitos. Entonces, cuando nosotros reponemos hierro y pasa a la circulación, sabemos que si los depósitos de hierro, o sea, el hierro no esencial o el almacenamiento, están disminuidos, por supuesto que la anemia va a persistir hasta que los depósitos no estén saturados. Los síntomas de anemia, tenemos signos y síntomas. El síndrome anémico son múltiples, pero básicamente tenemos que tener en cuenta que se presenta como una anemia leve, moderada o severa. De acuerdo a ello van a encontrar distintas sintomatología, desde una cefalea, mareos, fatiga, debilidad muscular, palidez, hasta pueden tener angor, falla cardíaca, disnea, etc. Entonces, son múltiples, hay que conocerlos. Las causas de anemia, bueno, en las causas de anemia nosotros tenemos que saber básicamente que está por disminución de la producción de los glóbulos rojos, por destrucción de glóbulos rojos o por las pérdidas. Con respecto a la disminución de la producción, tenemos que ver que no se produce o por carencia de los principios activos, o sea, hierro, ácido fólico, vitamina B12, o por compromiso de la médula ósea. También tenemos que hay hormonas que facilitan su trofismo, como por ejemplo la eritropoyetina o algunas citoquinas que afectan la formación de los glóbulos rojos. Entonces todo eso hay que analizar para poder saber cuándo vamos a tener una anemia por disminución de producción. Cuando nosotros tenemos una destrucción acelerada, o sea, tenemos menos de 120 días de vida media de los glóbulos rojos, podemos hablar de anemias hemolíticas o anemias adquiridas, hemolíticas adquiridas, como las inmunológicas y las no inmunológicas. Dentro de la disminución de la producción, obviamente si no hay producción no hay regeneración de glóbulos rojos, no vamos a encontrar reticulocitosis. En cambio, con el aumento de la destrucción favorecen estimulan la regeneración, y cuando es por pérdidas podemos tener regenerativas y no regenerativas. Eso va a depender si la pérdida es aguda o si la pérdida es crónica. Eso, por supuesto, a través de las hemorragias. Si nosotros hablamos de la clasificación morfológica, ahí tiene que ver los índices hematimétricos. Vamos a tener con un volumen corpuscular medio menor de 80 femtolitros, vamos a tener las anemias ferropénicas y las talasemias menores. De las normocíticas son con un volumen corpuscular medio entre 80 y 100 femtolitros. En ellos podemos encontrar a todas aquellas anemias
crónicas. Incluso las ferropénicas crónicas también pueden convertirse en normocíticas. No solamente son microcíticas. Y las macrocíticas, que es cuando tenemos el volumen corpuscular mayor a 100, vamos a encontrarlas en las anemias megaloblásticas y en otras megalocíticas, que son, por ejemplo, por anemias hemolíticas, alcoholismo, medicamentosas, pero también en la aplasia y en el hipotiroidismo. El hipotiroidismo generalmente cursa con macrocitosis. El tratamiento de la anemia ferropénica, nosotros vamos a tener una ferroterapia oral, que lo podemos hacer, es lo más fisiológico, lo podemos hacer a través de preparados como las sales del sulfato o de fumarato ferroso, o el hierro en su forma de polimaltosato o el hierro diglicinato. Estos comprimidos, que también vienen en jarabes, los tenemos que indicar lejos de las comidas, que tienen mayor absorción. No se ve una regeneración, no se ven reticulocitos aumentados ni aumento de la hemoglobina hasta las 3 semanas posteriores al tratamiento, porque como hemos dicho antes, los glóbulos rojos se regeneran cada 120 días y bueno, demoran en movilizar la masa globular de glóbulos rojos. Cuando nosotros conseguimos una hemoglobina normal, lo que tenemos que hacer es sostener el tratamiento con hierro unos 3 o 4 meses más para poder reponer el hierro no funcional, que es el no esencial, que es el que está en los depósitos. Bueno, para el tratamiento de la anemia también podemos hacerlo por vía parenteral. Esto generalmente es cuando los pacientes no toleran la vía oral, se recurre a la vía parenteral intramuscular o endovenoso. Sus acciones farmacológicas en general, el hierro es antianémico pero también actúa sobre el epitelio, el trofismo de los epitelios. Si ustedes ven un paciente con anemia, por lo general van a encontrar trastornos, por ejemplo, en las uñas, atrofia cutánea, coiloniquia, o pueden encontrar hasta keilitis o trastornos en la boca, en la mucosa oral por anemia, por trastornos tróficos del epitelio. Entonces, con el hierro, con la reposición de hierro, eso también buscamos solucionar. ¿Tiene toxicidad? Sí, a pesar de que es algo natural, da trastornos gastrointestinales severos, heces negruzcas, el paciente se queja mucho de constipación y en los niños puede llegar a manchar los dientes. El tratamiento en forma parenteral puede dar manchas, o sea, máculas negruzcas en el lugar de colocación de intramuscular, por lo cual se indica colocar bien intramuscular, bien profundo, con una aguja un poco más gruesa que la común. Puede provocar hipotensión, mareos, efectos tromboembólicos y, como todo fármaco, puede hacer una reacción anafiláctica, por supuesto urticaria, artritis, etc. También puede dar dolor y flebitis en el sitio de inyección. Con respecto a la vitamina B12, la obtenemos de los productos derivados de las proteínas, de las carnes. Entonces, es nuestra aliada para no tener anemias megaloblásticas. La vitamina B12 tiene una importancia fundamental en todo lo que es trofismo de los tejidos, en la síntesis de las bases para el ADN. Tiene acciones farmacológicas en donde estimula la eritropoyesis, o sea, sin vitamina B12 no solamente no se forman los glóbulos rojos adecuadamente, sino que no hay un estímulo de esa formación. Es necesario para la homocisteína, para que no se dañe la vaina de mielina. Su déficit trae aparejado trastornos neuropáticos, los pacientes se quejan de parestesias, de inestabilidad postural, de apraxia, ataxia, degeneración de los cordones medulares, puede haber trastornos ópticos hasta con demencia por falta porque no se produce la vaina de mielina en los nervios periféricos. Actúa también como coenzima. Su alteración puede producir infertilidad, puede producir alteraciones en la
pigmentación de la piel, trastornos inmunológicos y también osteoporosis. Así que como vemos, la falta de vitamina B12 es trascendental. En la absorción, bueno, nosotros sabemos que la vitamina B12 necesita de un factor intrínseco que que es secretado por las células del estómago, de la mucosa intestinal, de la mucosa estomacal, gástrica, y que con ello entra a la circulación. Las indicaciones terapéuticas se indica en la anemia perniciosa, en la ingesta inadecuada, en vegetarianos estrictos y veganos, por lo cual hay que hacer un dosaje. Cuando uno tiene en la consulta un paciente vegano, tiene que hacer un dosaje de vitamina B12 y explicarle que a largo plazo todos los mamíferos podemos producir vitamina B12, porque de hecho las vacas comen pasto, son veganas, digamos, y tienen vitamina B12 en sus carnes, que de ahí la obtenemos nosotros. Pero el problema es que cuando la vaca nace, toma leche de su madre, pero después se alimenta a pasto, o sea, a plantas, y desarrolla muy bien su sistema de producción de vitamina B12. En cambio, nosotros pasamos de la leche a las carnes, entonces nunca tenemos como inhibido nuestro sistema de producción de vitamina B12. Entonces, todos los veganos pueden producir vitamina B12, sí, pero durante 15 años, puede pasar hasta 15 años hasta que ese mecanismo se desarrolle por sí solo, por lo cual en esos 15 años, sufrir 15 años de anemia trae aparejado trastornos neurológicos, tróficos, de fertilidad, de piel, de homocisteína, etcétera. Entonces, por eso es que nosotros, los clínicos o los nutricionistas o los que nos dedicamos a esto, a todos los pacientes que practican un vegetarismo estricto o son veganos, les ofrecemos suplementos de vitamina B12, porque esperar todo ese tiempo para desarrollar el sistema que produce vitamina B12 es un riesgo, y tal vez de adultos nunca lo lleguemos a desarrollar. Bueno, otras indicaciones de vitamina B12 son en aquellos pacientes que tienen un síndrome de mala absorción o cirugías bariátricas, por ejemplo, con resecciones intestinales o resecciones gástricas porque no sacan el factor intrínseco, o los que toman inhibidores de la bomba de protones prolongadamente, los que toman metformina, alteraciones del metabolismo como en las enfermedades hepáticas, o los que toman alcohol, anticonceptivos orales, etcétera, deben hacer una medición, un dosaje de vitamina B12 y reponerla si es necesario. El tratamiento se hace con cianocobalamina e hidroxicobalamina. Hay otras cobalaminas, pero estas son las más comunes. Su toxicidad es casi nula. Puede llegar a dar anafilaxia cuando se asocia con vitamina B1, y en el tratamiento lo podamos dar por vía oral o intramuscular, que según el tratamiento, según el dosaje, la sintomatología, pueden ser de administración intramuscular diario, semanal o mensual, y algunas personas tienen que usarlas de por vida, depende también de la causa que provoque. Bueno, pasamos al tercer componente para la formación de la eritropoyesis, que es el ácido fólico o vitamina B9. El ácido fólico está en casi todos los alimentos. La absorción es intestinal a nivel proximal, se libera en el sistema porta, tiene una muy buena biodisponibilidad, es transportado por proteínas séricas, se elimina por orina, sudor y piel, y participa mucho, como todas las vitaminas del complejo B, en el trofismo celular. O sea, que hablamos del trofismo en el crecimiento, en la nutrición celular. Y es muy importante como coenzima para la formación de purinas y pirimidinas, por lo cual también interfiere en la producción del ADN. Las indicaciones terapéuticas, bueno, fundamentalmente vamos a hacer hincapié en que se dan para los estados de desnutrición, ancianos, alcohólicos, mala absorción, resección intestinal, gastrectomía, pero hay tres motivos importantes de indicaciones extras del ácido fólico que no tienen que ver con la nutrición, que es para pacientes que tienen
ciertos tratamientos con anticonvulsivantes, con citostáticos como el metotrexate, con triamtirene, con tuberculostáticos. Todos esos tienen que saber que tiene que ir con ácido fólico y en algunos casos con ácido folínico para que puedan absorberse adecuadamente. Lo otro que es muy importante saber es la profilaxis en el embarazo para evitar que el tubo neural del recién nacido eh, sea afectado y se desarrolle favorablemente. Y la tercera indicación, que no tiene que ver con la nutrición per se, es la trombocitopenia. Cuando un paciente tiene menos de 150.000 plaquetas por mililitro en sangre, nosotros indicamos ácido fólico 5 miligramos al día y reponemos esa trombocitopenia, responde muy bien a la administración de ácido fólico. Bueno, otras vitaminas del complejo B, tenemos que saber las indicaciones de la tiamina, de la riboflavina, el ácido nicotínico. Es pregunta de examen saber qué se da para la pelagra, el ácido pantoténico. Aquí tenemos para repetir la vitamina B6, que es la piridoxina, que se da también cuando uno da ciertos fármacos. Entonces, tienen que memorizar que para la administración de ciertos fármacos hay que suplir con ciertas vitaminas. Entonces hemos hablado del suplemento del ácido fólico con ciertos citostáticos, antituberculostáticos, y también la vitamina B6, que es la piridoxina, también se da en pacientes con levodopa, por ejemplo, que tengan Parkinson, la isoniazida, que es un tuberculostático, hidralacina, estrógenos, etcétera. La biotina es la vitamina B8, también participa como coenzima en los metabolismos de aminoácidos y grasas, y también se repone cuando se da el complejo B en total. La vitamina B1 hay que saber que su déficit da una patología que se llama beriberi y neuropatías, y la riboflavina, que participa también en el metabolismo energético de las proteínas para la integridad de las mucosas. Entonces, casi siempre que nosotros veamos que el paciente tiene lesiones en piel, en mucosas, nosotros tenemos que sospechar la hipovitaminosis y prescribir el complejo B, que viene con todas. Dentro de las vitaminas liposolubles, la A, E, D, K, nosotros tenemos que saber que la vitamina A nosotros la usamos mucho en farmacología para los pacientes que tienen, por ejemplo, un acné severo. Entonces damos, no sé si han escuchado hablar del Roacutan. Bueno, se dan estos carotenoides, son derivados de los carotenoides, y se utilizan mucho para el acné y para las estrías. El déficit de vitamina A predispone a la carcinogénesis y a las lesiones, obviamente, de epitelios. La vitamina E participa mucho está muy relacionada con la fertilidad, sobre todo en los varones, así que se utiliza para reposición en pacientes que tienen hipoespermia, por ejemplo. La vitamina D es el colecalciferol, interviene no solamente en el metabolismo cálcico, por lo tanto tiene que estar indicada en los pacientes con osteoporosis, con osteopatía renal crónica, etcétera, sino que ahora también, justamente cursando esta pandemia, nosotros la damos para los pacientes que tienen tal vez una inmunidad alterada, debido a que favorecen la maduración y la diferenciación de las células monoclonales y de las citoquinas para poder mejorar la inmunidad y sobrellevar mejor una infección, por ejemplo, con la enfermedad COVID. Su déficit da raquitismo y osteomalacia y trastornos inmunitarios. Aquí no lo he puesto en esta diapositiva, pero también da la caída de pelo, se da por hipovitaminosis D. Entonces, a todo paciente que tenga un poco de alopecia, una indicación de vitamina D3, que se da una por mes durante 3 meses o 6 meses según la indicación, le podemos indicar. Y por último, la vitamina K, que es la menadiona. Tenemos la fitomenadiona y la menadiona, que la producimos nosotros, nuestra flora intestinal, que interviene, es fundamental en la formación de los factores de coagulación 2, 7, 9 y 10, que su déficit obviamente trae hemorragias, como ya lo vamos a ver más adelante en los otros videos.
Para terminar este video de vitaminas y anemia, vamos a hacer hincapié en la vitamina C o ácido ascórbico, que interviene en la síntesis del colágeno. El colágeno está en todos los tejidos blandos y sobre todo en los vasos sanguíneos. Y por supuesto en la mucosa de la parte respiratoria, del aparato respiratorio. La vitamina C o el ácido ascórbico en su déficit da una patología que se llama escorbuto, pero también favorece su déficit, empeora la cicatrización de las heridas y podemos encontrar equimosis o púrpuras como extravasaciones sanguíneas por fragilidad capilar. Una cosa muy importante es que la vitamina C interviene como cofactor en la conversión de dopamina a noradrenalina, por lo cual un déficit de vitamina C trae aparejado trastornos en el sistema nervioso autónomo, en el almacenamiento de sus neurotransmisores. Todo paciente tabaquista tiene consumido la vitamina C, entonces por lo menos una vez al año debe tomar, aunque sea 10 días al año, un comprimido de 1 gramo o 2 gramos de vitamina C. Con esto finalizamos este video, seguimos en el próximo.